La mesa de debate consiste en una breve exposición de cada uno de ellos y después la moderadora, que es Yolanda Luna, tras las primeras intervenciones, dará la palabra al público que, clicando en ese botoncito que tienen ahí en la barra horizontal, les verá y les dará paso para sus preguntas o sus aportaciones. Nos acompañan en esta mesa Belén Rodríguez Fonseca. ¿Qué tal, Belén? Gracias por venir. Profesora del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica y coordinadora del Máster en Meteorología y Geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Sus áreas de enseñanza son oceanografía física y ahora análisis de datos en meteorología. Es investigadora principal del grupo TROPA de la Universidad Complutense, centrando su experiencia en investigación en la variabilidad climática tropical y sus impactos en latitudes medias, con especial interés en África Occidental y Europa. Ha dirigido diferentes proyectos europeos, Triatlas, Preface y AMBA, entre otros, en relación con el monzón de África, la modelización de las regiones de afloramiento e impactos en ecosistemas. Ha dirigido 13 de los 18 proyectos en los que ha participado entre nacionales, europeos y de cooperación. Ha sido co-coordinadora de la red CLIBAR España y en la actualidad es miembro de la red de discusión sobre teleconexión entre cuencas tropicales de CLIBAR. Es además divulgadora de la cultura científica para el público en general. La hemos podido ver en programas como Órbita Laica y está a cargo de Meteolab, un taller virtual de experimentos sencillos para explicar la física de la atmósfera y el océano. Desde 2011 lleva una cooperación y colaboración investigadora activa con la Universidad de Dakar, habiendo dirigido proyectos ICOP del CSIC y de cooperación de la Complutense. Blanca Yarzagüena, ¿qué tal, Blanca? Doctora en Física y máster en Geofísica y Meteorología por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó trabajando como investigadora postdoctoral durante más de 5 años en el Instituto de Meteorología de la Universidad de Berlín y en la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Volvió a la Complutense con un contrato de atracción de talento de la universidad y desde 2019 es profesora ayudante, doctora en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Complutense. Una de las asignaturas que imparte es variabilidad y cambio climático en el máster en Meteorología y Geofísica. Su línea principal de investigación está centrada en el estudio de la variabilidad estratosférica y su conexión con la troposfera, tanto en el presente como en el futuro. Además, en los últimos años ha ampliado su campo de investigación al estudio de las interacciones en el océano y el hielo marino. Es autora de 20 artículos en revistas internacionales en esta temática, la mayoría Q1, y ha realizado más de medio centenar de presentaciones en congresos. Actualmente es investigadora principal de un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia sobre la dinámica de la corriente en chorro en el Atlántico Norte y eventos extremos. Ha participado en varias iniciativas internacionales sobre clima y es miembro del Comité CLIBAR España. Asunción Ruiz. ¿Qué tal, Asunción? Gracias por acompañarnos. Directora ejecutiva de SEO BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, la organización pionera de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España, de reconocido prestigio entre la comunidad científica y en la sociedad en general. Durante la experiencia profesional de Asunción Ruiz en el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, en consultoras nacionales e internacionales y como directora ejecutiva de SEO BirdLife, Asunción ha diseñado, implementado y dirigido proyectos de gran envergadura técnica y estratégica ligados a distintas líneas de conocimiento y conservación del medio ambiente a nivel nacional, europeo e internacional. Experta y gran conocedora de los espacios de la Red Natura 2000 y las reservas de la biosfera. Asimismo, representa a la organización que dirige en foros nacionales e internacionales ante administraciones públicas, empresas y fundaciones. Podemos leerla en numerosos artículos y publicaciones científicas y divulgativas de la que es autora y editora en numerosas entrevistas e intervenciones en conferencias. Qué bonito escribes, Asunción. Te he estado leyendo estos días y tienes artículos, tienes uno en otro orden de cosas o no, pero permíteme que te diga que tienes un artículo muy breve titulado Las mujeres, la tierra, de la protección al respeto. Claro, Lucio, maravilloso. Así que gracias por ese artículo. Bueno, pues hace unos años ya se decía en los medios de comunicación, que yo lo he leído, que estaba entre las 8 mujeres más influyentes en la protección del medio ambiente en España. Y ahora el cuarto ponente, Ernesto Rodríguez Camino, meteorólogo superior del Estado y actualmente jefe del área de modelización y evaluación del clima en AEMET y responsable de todas las tareas relacionadas con las predicciones y proyecciones climáticas. Representa a AEMET en los principales foros, iniciativas y grupos de trabajo nacionales e internacionales relacionados con esta área de responsabilidad.
Ha trabajado y trabaja en el desarrollo e implementación operativa de modelos para la predicción numérica del tiempo y para la evolución del clima en AEMET. Ha participado en numerosos proyectos internacionales relacionados con el desarrollo de modelos de simulación del tiempo y el clima, y así como su aplicación en el diseño y desarrollo de servicios climáticos en sectores de actividad específicos. Y modera la mesa Yolanda Luna, doctora en Ciencias Físicas y licenciada en Estadísticas por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2001, como meteoróloga del Estado, ha ocupado puestos en el área de climatología, ha sido directora de programa de técnicas climatológicas primero y jefa del Departamento de Desarrollo y Aplicaciones hasta el 2019, donde gestionaba toda la actividad de I+D+I de AEMET. Ha sido profesora en el Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense y profesora visitante en el Departamento de Física de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Su trabajo de investigación sobre el análisis de la dinámica del clima o la variabilidad climática deriva en numerosísimas publicaciones y proyectos científicos. Actualmente es coordinadora, lleva todas las acciones formativas del Centro de Formación de AEMET. Bueno, adelante, Yolanda, la jornada ya es toda tuya. Muchas gracias, Yolanda, por presentarnos y por darnos paso en este debate, que yo espero que sea fructífero. Tenemos 4 ponentes en la mesa y sí me gustaría que, aparte de la presentación que nos ha hecho Yolanda, ellos nos cuenten en una charla breve un poco algo acerca de sí mismos y, sobre todo, qué piensan sobre qué les ha parecido este informe o que si les gustaría añadir o quitar algo. Bueno, sois libres. Adelante. Pero, por favor, os pediría eso, que fuesen 5 minutos como mucho, para dar paso también a las discusiones y a que la gente pregunte. Adelante, empezamos por Belén. Venga, Belén, adelante. Hola, gracias, Yolanda. La verdad es que quería comenzar agradeciendo la invitación de AEMET a la presentación de este informe, que ya que sé que es el segundo, y además creo que es un documento necesario y de gran utilidad, porque esta utilidad no se limita a los usuarios finales, sino que también es muy importante en el ámbito de la investigación y la sociedad en general. Porque yo creo que si queremos tomar conciencia de cómo nosotros como sociedad podemos colaborar en la lucha contra el cambio climático, primero tiene que hacerse un esfuerzo en la difusión de las evidencias observacionales, ¿no? En un contexto en el que hay un escenario en que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en aumento, como se ha demostrado en este informe. Además, considero que este informe está escrito para ser entendido por la gran mayoría de la sociedad. Está escrito de una forma pues, que se puede entender, por lo cual lo recomiendo por esa toma de conciencia por parte de la sociedad. Además, creo que es importante porque se ve detrás como la importancia de la toma de datos, ¿no? Y del análisis de datos y de todo el trabajo que hay de muchos profesionales detrás, tanto a la hora de medir. Yo sé que la medida meteorológica es un tema muy difícil, homogeneizar series, pasarlos a rejilla, formar parte de este puzzle enorme que al final tienes el mapa global, ¿no? De cómo está respondiendo el sistema climático. Este informe pues, presenta una evidencia que de un aumento de temperaturas que a mi entender no es discutible. Entonces se basa en datos que creo que se han presentado y que tienen una rigurosidad impecable. Y bueno, yo interpreto esta invitación tanto como investigadora en variabilidad climática como coordinadora del máster. Entonces, como coordinadora del máster, yo me siento un poco en la responsabilidad de la formación que se le da a los estudiantes de este máster en materia de meteorología, y esto incluye pues el estudio de variables fundamentales del sistema climático, mecanismos dinámicos, termodinámicos, análisis de la variabilidad de diferentes escalas, el entendimiento desde la pequeña escala a la gran escala. Por lo tanto, este informe creo que es un documento muy importante que se puede poner sobre la mesa a estos estudiantes y bueno, y que podríamos trabajar con ellos además en esto. Y además, por ejemplo, yo que doy análisis de datos creo que es muy importante porque se ve todo el trabajo detrás que hay pues al analizar los datos y tomar conciencia. Además, muchos de nuestros egresados se presentan a las oposiciones de AEMET, por lo tanto creo que es importante, ¿no? Si han atendido hoy al evento, pues comprobar lo que hay detrás de todos esos conocimientos y cómo en el futuro pues podrían aplicarlo, ¿no? En su trabajo. Este informe que le ha denominado Jesús al principio IECLE, pues muestra cómo ha habido un cambio en las temperaturas, ¿no? Esa tendencia pues, es indiscutible. Pero además muestra una serie de eventos que han tenido lugar y que, como investigadora, a mí me parecen
muy importantes y que habría que analizar en más detalle, ¿no? Como ha dicho antes Jesús, es una descripción, y esta descripción la podemos entender también como como casos de estudio que podríamos estudiar en el futuro, ponerlos en el contexto del cambio global y en la variabilidad climática, ¿no? O sea, el año 2020 no lo podemos atribuir a cambio climático de forma aislada, hay que verlo en un contexto y ponerlo y localizarlo pues, en esta evolución. Como se ha dicho, es el año más cálido registrado, con las concentraciones de CO2 muy altas, y yo, bueno, como me he pedido ser breve, Yolanda, me voy a centrar en una cosa que es en la que yo considero que puedo opinar. Creo que mi compañera Blanca, como la conozco mucho, va a hablar de la oscilación del Ártico, del vórtice polar, entonces me voy a omitir esa parte, que creo que es muy interesante. El invierno tiene el año 2020 mucha amiga para estudiar y como banco pues, de trabajo para el futuro, y yo me voy a centrar en el océano. Como se ha visto, los océanos se están calentando, el contenido de calor en el océano va también aumentando, aunque este año ha habido una niña, hay una niña, pero me gustaría compartir pantalla porque he hecho una serie de figuras para ponerlas en contexto y para poner sobre la mesa algún debate, ¿no? Que me interesaba. Yo creo que puedo, no sé cómo se comparte. Bueno, yo creo que es aquí, ¿no? Si le doy aquí... Belén, en la parte superior tienes un cuadradito con una flecha. ¿Es aquí? ¿Me estáis viendo? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, me voy a ir al grano porque había hecho más cosas. Por un lado, creo que este año es interesante bueno, al invierno empezamos pero primero habéis enseñado una mapa de las temperaturas del aire globales. Bueno, si hiciéramos esto sobre el océano, pues esta de la imagen a la derecha serían las temperaturas de la superficie del mar. Voy a poner en modo presentación. ¿Me veis mi pantalla? Sí, sí. Vale, pues se ve que en realidad el año 2020 tiene un calentamiento de los océanos a nivel global, exceptuando alguna región en el sur del Índico y en la Niña, y el fenómeno de la Niña. Además, si uno se va por estaciones, es interesante porque vemos en verano un fenómeno de la Niña, pero sobre todo esta niña se desarrolla, es una niña que se está desarrollando y está más consolidada pues, al final del año, ¿no? Pero además de esto, pues hay otras anomalías muy interesantes, como son las anomalías que ocurren en el Atlántico subtropical y en todo el continente marítimo y el Índico, que eso en el trópico, que tienen sus importancias pues, tanto en los monzones como también en el desplazamiento hacia el norte de la zona de convergencia intertropical. Asimismo, hay una anomalía en el Mediterráneo, que en nuestras latitudes de la península ibérica creo que son bastante importantes. Me llama la atención que, hablando del cold block, pues el año 2015, por ejemplo, que tengo a la izquierda, fue un año muy, muy importante, muy significativo, que tiene una distribución de temperaturas muy similar a la del año 2020. Sin embargo, no hubo niña. Entonces, creo que ahí el hecho de que hubiera una niña este año pues tiene mucha importancia. Oye, mira, desde el chat me preguntan ya una curiosidad, porque ya que tenemos una experta en aves, tenemos una persona en el público, José Antonio López, que nos pregunta si con el tema de las filomenas se produjo una mortandad significativa de aves. ¿Fue algo súper extraordinario? Si habéis observado algo. Esto es del 21, fue a principios del 21. Sí, bueno, pero lo damos por válido, ¿no? También podemos hacernos alguna cosa. También podemos meter así algún ruido en los análisis, ¿no? A ver, la naturaleza tiene una capacidad de adaptación. Por eso me gusta decir que, bueno, las soluciones basadas en la naturaleza son los que nos van a dar respuesta a cómo tenemos que avanzar y transformarnos como sociedad, ¿no? Y yo creo que si observáramos mucho más algunas de las estrategias de supervivencia y de cambio, pues nos iría bastante mejor, ¿no? Entonces, bueno, Filomena, estamos analizando los datos y los pondremos, no tenemos resultados todavía firmes. Y pues esto me gustaría, no quiero ser gallega en mi respuesta, ¿no? Pero como muchos de los que estáis escuchándome sois también científicos, entenderéis que a unas especies les fue mejor y a otras peor. Esto es como al cambio climático y a la comunidad de especies de la ornitología que están en España, ¿no? Pues a unas especies el cambio climático les va mejor en según qué territorios y a otras peor. Entonces, una mortandad significativa de aves
me atrevería a decir que no tanto como pudiera parecer, porque bueno, hay estrategias y demás, pero no es un análisis que tengamos todavía cerrado. Siento no poder ser mucho más rotunda y eso que debo serlo como activista, ¿no? Pero en este caso no tenemos los análisis. Te comprendemos perfectamente. Una cosa es tomar las observaciones y luego el tiempo que lleva recopilarlas, analizarlas, ponerlas en contexto, pintarlas en un mapa y hacer el análisis estadístico correspondiente. Es todo muy complejo. A veces la sociedad nos pide respuestas rápidas y no podemos dárselas. Tenemos que ir tranquilamente, piano a piano. Y bueno, pues no sé, son las 2 de la tarde. Pero un momento, Yolanda, pero lo que sí que es verdad que independientemente de la mortandad de las aves, lo que quizás sí podríamos decir como ciudadanos es que las aves estaban mejor preparadas para Filomenas que nosotros como sociedad. Sin duda, sin dudas. Eso sin duda. El problema también del cambio climático y tal es cómo nos va a afectar a nosotros como especie. O sea, la gente no se da cuenta de que quizá el problema no es tanto cómo va a reaccionar la naturaleza, que tiene sus mecanismos, se adapta, pues las aves migran, pues si no puedo vivir en el Sahel, me iré a vivir a Granada, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro modo de vivir? ¿Qué pasa con nuestra... Sobre todo, y lo que más impacta y sobre lo que está preocupado muchísima gente es sobre nuestro sistema económico. ¿Qué cultivamos, qué producimos, qué consumimos? Eso. Y eso nos puede llevar a la extinción como especie. Luego el planeta seguirá su ritmo y punto. Y aquí, una vez más, sí que me gustaría que como organización conservacionista y científica que pretende, que además está declarada de utilidad pública, tenemos que ser útiles a la sociedad. Y aquí sí que como organización estamos trabajando con muchísimo esmero en ver cómo podemos mejorar la agricultura, sobre todo en un país que va a ser el desierto de Europa, cuyos procesos de erosión y de desertificación están avanzando mucho más deprisa, porque si en algo se está equivocando la ciencia, con todos los respetos, entre los que nos encontramos, no es en que las cosas vayan a pasar, sino que están pasando más deprisa de lo que se esperaban. Estamos avanzando y mucho en cómo, por ejemplo, en agricultura, el gran aliado para la pérdida de suelo en cultivos tan representativos como puede ser el leñoso por excelencia de este país, que es el olivar, donde hay una pérdida de suelo increíble en algunas zonas, pues el mejor aliado para mejorar las cosechas, no solamente porque tienes que utilizar menos insumos, sino porque realmente haces más fuerte y más resiliente al cultivo, es la biodiversidad, ¿no? Tenemos un proyecto donde estamos demostrando que realmente en los ambientes más desérticos necesitamos claramente a esa biodiversidad como aliada en linderos, necesitamos coberturas vegetales que no son incompatibles con la producción de aceituna y estamos viendo cómo los cultivos, como el del arroz ecológico, es mucho más resistente a los efectos del cambio climático, o esos fenómenos extremos como fue Gloria, ha demostrado que aquellas zonas que nosotros estábamos restaurando y naturalizando playas, ¿no? Pues curiosamente y afortunadamente han demostrado que esas playas naturalizadas fueron mucho más resistentes a los efectos extremos, porque, claro, al final no dejan de ser un cordón de amortiguación ante el avance del agua, ¿no? Y aquellas zonas costeras que estaban, bueno, cedidas a la especulación urbanística y demás, pues sí que avanzaron y destrozaron todos los cultivos que estaban a pocos metros de la costa, y sin embargo eso no fue así y se mantuvieron intactos todos los terrenos agrarios que estaban en los frentes naturalizados del delta del Ebro, por ejemplo. Tenemos una última pregunta, porque ya se nos echa la hora encima, de Francisco Javier Villar. Veo yo aquí la mano levantada. Por favor, pon la cámara y formula tu pregunta. Vamos a ver.
No sé si me estáis viendo ahora mismo. No. A ver ahora. Bueno, si no se te ve formada. Bueno, parece, pues sí, perdonadme un momentito, voy a colocar esto otra vez. Sí. Me acabo de cargar una cosa. Bueno, ya me estáis oyendo, yo os veo también. Sí. Agradeceros a todos vuestro trabajo y, bueno, lo veo con ilusión porque durante unos cuantos años hemos percibido, a nivel, bueno, cada uno desde su trabajo y desde su área, que algo estaba sucediendo. Soy Javier Villar, soy piloto de transporte de línea aérea, soy colaborador del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial y, bueno, llevamos unos cuantos años trabajando con la Agencia de Meteorología. En el año 2016 firmamos un acuerdo de colaboración. Llevo unos 30 años volando y ejerciendo mi profesión unos 24. Soy responsable en la gestión operativa de una aerolínea y quería haceros unas consultas, bueno, pediros datos, pues que seguramente alguno tendréis. Y es en referencia a cómo influye este cambio climático en nuestro sector. A ver si vosotros tenéis algún dato más representativo. Por una parte, el incremento de los vientos en los niveles habituales de crucero de la aviación de transporte comercial genera un decremento en la eficiencia de los vuelos. No sé si tenéis algún dato para saber en qué medida ha aumentado el viento medio de las corrientes en chorro y, por otra parte, si se sabe ya en qué medida ha cambiado la curvatura de los chorros. Cualquiera de las dos circunstancias nos incide mucho en los vuelos, en la preparación, las alturas, las rutas que tenemos que hacer y nunca vamos a conseguir compensar por los vientos con los vientos a favor cómo nos genera un aumento de combustible y un aumento de los tiempos de vuelo por la componente de viento en cara. Y por otra parte, creemos que el número de impacto de aves con aeronaves es superior o está siendo superior, principalmente este último año. Obviamente, como ya he estado comentando, Asunción, el comportamiento de las aves ha cambiado. Y esto también tiene una incidencia en el sector de la aviación comercial. Tiene una incidencia en cuanto a seguridad y una incidencia en cuanto a costes. Y bien, esas eran las dos consultas que os quería trasladar. A ver si tenéis algún dato objetivo. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Adelante. Pues tenéis algún dato al respecto. Bueno, el tema justamente es un poco de lo que comentaba yo antes. Justamente en cuestión de la corriente en chorro es un poco complicado las proyecciones sobre ella, para las proyecciones en el futuro. De hecho, el problema es que hay modelos, sobre todo en el Atlántico Norte. Hay modelos que lo que nos comentan, los que ven es que se va a mover hacia el sur, otros modelos hay un movimiento hacia el norte, con lo cual es todavía hay bastante incertidumbre acerca de ello. Sí que es cierto que al expandirse, al estar más caliente la troposfera, se va a expandir. Y lo que eso va a hacer que los vientos que tenemos cerca de, pues en la tropopausa, ¿no? En los niveles más altos, pues entonces lo que sí que se ve es que esos máximos pues van a ascender. Eso es algo que parece que es de lo que se tiene bastante más, tiene claro. En cuanto a lo que comentabas de la curvatura, entiendo la sinusoidad y demás, pues es que es complicado. De nuevo, también es complicado porque hay estudios que lo que dicen es que, por ejemplo, como se va a romper, como consecuencia de que se calienta mucho más las regiones polares, porque en mecanismos de alimentación y demás, al derretirse el hielo, pues entonces se va a calentar mucho más esa región de lo que es a lo mejor latitudes más bajas. Pues entonces ha habido estudios que han argumentado que al producirse eso, pues que entonces
el chorro se iba a debilitar, al debilitarse entonces iba a tener más meandros. Y lo que pasa que luego han salido otros análisis, otros estudios en los que no parece al menos tan claro, sobre todo por ejemplo, esa sinusoidal. Con lo cual, como digo, hay muchísima incertidumbre acerca de ello. Lamento no poder decir cosas más claras. No sé si quizá Belén o Asunción quieren indicar algo más. Perdonadme un momento, yo me tengo que despedir porque los niños a la puerta del colegio no esperan y os dejo en manos de mi tocaya Yolanda, que es una fantástica moderadora y llevadora de debates. Muchísimas gracias a todos y encantados de haber participado en este tema tan interesante. Hasta luego. Adiós. Pues otra vez estoy aquí. Sí que es verdad que estamos en una hora ya muy avanzada. Yo no sé si no hay más preguntas o bien por el chat que estoy mirando ahora. O bueno, hay una pregunta, no sé si tiene que ver exactamente con el informe 2020. Dice, ¿hay algún seguimiento de las consecuencias del derretimiento del permafrost? Sí que en las zonas muy frías del norte de Europa hay zonas glaciales. Si queréis responder a esta. ¿Belén? No sé. Nada, no salimos de... La verdad es que yo no tengo mucha idea. Supongo que es una de las cuestiones que también se miran en los modelos del IPCC y que en el siguiente informe del IPCC también se mirarán sobre ello. Sí, efectivamente. Es uno de los seguimientos que se hace en los informes del IPCC y, bueno, tengo la fortuna de que nuestra organización, nuestro vicepresidente Andrés Barbosa, que es un experto en pingüinos, pero todo lo que conlleva, me consta que así es, pero lamentablemente yo no puedo dar esos detalles. De todas maneras, ya que tengo la palabra, aprovecho para intentar apuntar a una de las... uno de los comentarios que ha hecho, no recuerdo su nombre, el experto en aviación, ¿no? Con respecto a la mortandad de aves y de colisiones que son un riesgo, desde luego, en la aviación, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido conocimiento de que ha habido más muertes de lo habitual, pero sabéis que, claro, las colisiones pueden llegar a ser muy serias, ¿no? Durante la aviación, pero no se puede concluir que esto sea directamente relacionado con los cambios en el viento. De ahí que también yo preguntara, que ya veo que es difícil, si se podría avanzar en el siguiente informe un estudio del viento, pero ya he visto que es muy difícil, pero sí que es verdad que tendría muchísimas aplicaciones, desde una eficaz y eficiente implantación de renovables hasta, incluso a la hora de abandonar cadáveres, ¿no? En los muladares de ganadería para evitar que no se pongan en lugares donde pueden entrar en conflicto, porque esto también lo analizamos, ¿no? En conflicto con zonas de aeropuertos. La verdad es que quizá esto sirva para decir que estudiar las aves es algo de mucho más compromiso y responsabilidad social de lo que podría parecer, ¿no? E incluso en los entornos de los aeropuertos, pues tenemos también que tener cuidado de no hacer según qué actividad o evitar que suceda para evitar estos accidentes aéreos que son muy peligrosos. Muy bien. Sabes que hay una publicación que llevamos muchísimos años editando en AEMET, que es el calendario meteorológico, y uno de los meteorólogos, que es miembro de la SEO, siempre tiene un artículo recurrente, hay mucha demanda, y en las charlas que nos ofrece cuando hacemos el acto de presentación es interesantísimo, la verdad es que sí. Bueno, no tenemos más preguntas, es una hora ya, es tarde. Blanca, Belén, Asunción, ¿queréis añadir alguna cosa más? Muy bien. No, pues entonces, gracias. Muchísimas gracias. Mil gracias por participar. Gracias. Me ha encantado contar con vosotras. Espero volver a veros. Pasáis a mi base de datos para enviaros invitaciones de todos los actos que hagamos en AEMET. Y a todos los que han conectado con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos.
por enriquecer el debate, por participar. Tenemos ahí un montón de comentarios. Y hasta la próxima. Un beso. Adiós a todos. Adiós. Gracias.